hoy vamos a hacer la práctica de destilación. Para ello entonces dispusimos un balón de 3 bocas que me hace las veces del rehervidor de la torre, con un orificio por el cual se extraen las muestras de la base y un orificio para censar la temperatura de la base. Tenemos una columna de destilación, en este caso una columna Pigro, ¿sí? Tenemos una temperatura de cabeza y tenemos un condensador en el que vamos a recoger el producto destilado. El objetivo es determinar esta altura de 25 centímetros que tiene la columna, a cuántos platos equivalen mediante el método de Ponchon-Savarit como platos reales en la destilación. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es que disponemos 10 muestras con concentraciones de alcohol que están entre el 10 y el 100, o sea, aquí tengo agua, 0% de alcohol, 10% de alcohol, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 y 100% o alcohol puro, aunque no es 100%, es 96,8. A cada una de estas muestras le vamos a tomar el índice de refracción para determinar exactamente cuál va a ser la concentración de alcohol que vamos a tener en las diferentes muestras de la torre. Entonces, realizo una curva de índice de refracción versus concentración volumétrica de alcohol como curva patrón. Luego de ello, entonces, cargo una muestra de 250 mililitros de agua de alcohol de concentración conocida. De concentración conocida. Vamos a censar la temperatura de la base, que es la temperatura inicial del sistema. Vamos a censar la temperatura de la cabeza, que es la temperatura del destilado. Como es de esperarse, la temperatura se va a mover entre 92, que es la temperatura de ebullición del agua en Manizales, y 72, que es la temperatura de ebullición del alcohol en Manizales. Entonces, periódicamente, a diferentes intervalos de tiempo, vamos a tomar temperatura de la base y vamos a sacar con esta jeringa una muestra para en el refractómetro leer el índice de refracción, ¿sí? Y con este índice de refracción en la curva patrón determinar la concentración de la base para tener un gráfico de temperatura, concentración de la base. De manera análoga vamos a tener un dato de temperatura de cabeza y concentración de cabeza, o sea, voy a recoger una alícuota del destilado periódicamente para leer temperatura versus concentración, ¿sí? De esa manera puedo generar el gráfico TXY, y con el gráfico TXY vamos a generar entonces el diagrama XY. Al final del proceso, cuando la temperatura de cabeza esté cercana a 90-92 grados centígrados aquí, lo que quiere decir es que ya no voy a tener alcohol, ¿cierto? Ese será el punto final del proceso de destilación. Más aún es visible porque yo voy a encontrar que el alcohol presenta una condensación tipo película a través de la torre, o sea, se ve una película que desciende, pero cuando ya se agote el alcohol en la parte baja de la torre, voy a tener gotas, porque el agua da una condensación tipo gota, mientras que el alcohol da una condensación tipo película. De esa manera, la concentración final va a ser el XW, y el volumen de destilado, en el volumen de destilado voy a tener la concentración YW. Entonces, al final del proceso de destilación voy a sacar una alícuota y voy a determinar la concentración con la curva patrón del índice de refracción, y voy a recoger el total del destilado y voy a medir la concentración global de ese destilado para tener el volumen de D y el valor de Y sub D. Con esos dos datos puedo entonces ir a construir el diagrama de Ponchon-Savarit, ¿sí?
el Ponchón Savarit, manejando entalpía de líquido, entalpía de gas para generar la curva HX y la curva HY. Voy a tener un valor de YST, un valor de XW, y con los datos de temperatura en la unidad de tiempo, que dependen de la velocidad del equipo de calentamiento que tenga, entonces voy a poder determinar el Q doble prima, y con el agua de condensación voy a tener el valor de Q prima. Entonces con los valores de Q prima y Y sub D genero el X sub D, y con el de Q prima, perdón, Q doble prima y XW genero el valor delta W, ¿cierto? Para poder generar lo que llamamos la línea de operación según el método de Ponchon-Savarit. Como podemos ver aquí en la parte superior del balón ya tenemos condensaciones en forma de gota que lo que muestran es que ya está saliendo prácticamente solo agua del rehervidor, ¿sí? Entonces ahora vamos a proceder a apagar el equipo, porque se quita primero fluidos calientes, y voy a dejar que se enfríe para medir el volumen que tengo como flujo de colas, para medir el volumen de destilado, la concentración de colas y la concentración de destilado, para poder realizar los balances de materia y los balances de energía del proceso, que me van a permitir calcular la altura equivalente de la torre o el número de platos equivalentes que tiene esa torre. Vamos a ver más a detalle la guía de práctica de destilación, lo que se solicita como cálculos. Mi nombre es Alexandra Duarte y esta asignatura, pues como ya lo saben, la estamos dictando con el profesor Luis Fernando Mejía. Bueno, los objetivos de la práctica es realizar el montaje de la operación de destilación y a través del análisis de las variables que son medibles, poder escalar esta operación a nivel piloto o a nivel industrial. Los objetivos específicos inician con realizando la curva de refracción y concentración volumétrica de alcohol como una curva patrón que nos va a permitir determinar la concentración volumétrica de alcohol cada vez que la leamos con el refractómetro durante las diferentes tomas de datos. Posterior a que ya terminemos la práctica, vamos a construir los diagramas de equilibrio para poder aplicar un método gráfico como el Ponchon-Savarit para determinar las etapas teóricas y reales de la columna de destilación. Adicional, estos métodos también nos van a permitir calcular la altura equivalente de la etapa y determinar la eficiencia de las etapas de destilación. Bueno, estos son los materiales que usamos dentro de la práctica. Como vieron, este es el montaje que estaba en el laboratorio. Entonces tuvimos una fuente de calor, un balón, un matraz redondo, un termómetro, una columna Vigreux, un condensador y un recolector, un vaso de precipitados para recoger el destilado. Los tubos de ensayo fueron para hacer la curva patrón. ¿Qué datos recogimos? Recogimos para hacer la curva patrón la concentración de alcohol y el índice de refracción de cada una de estas muestras. Y durante ya la operación de destilación como tal, entonces se fue recogiendo el destilado, se fue midiendo el índice de refracción, se tomaron las temperaturas de la base y de la cabeza a diferentes tiempos. Bueno, ¿qué esperamos en los cálculos? En los cálculos esperamos que ustedes puedan realizar las gráficas de equilibrio, tanto el TXY como el XY, y con esos poder trabajar y los balances de masa y de calor, poder trabajar con el método de Ponchon-Savarit para determinar el número de etapas teóricas y reales de la columna de destilación. Más a detalle lo pueden ver en este video de YouTube. Bueno, entonces en resumen los cálculos son realizar una curva de índice de refracción y concentración. Esa les va a servir para determinar la concentración de acuerdo a cada índice de refracción que fue medido ya en el destilado. Construir las curvas de equilibrio, tanto TXY como XY,
y determinar el número de etapas teóricas y reales usando el método gráfico de Ponchon-Savarit. Adicional, calcular la altura equivalente de la etapa y determinar la eficiencia de las etapas. Ese sería lo que tienen que entregar en el informe, sus 4 puntos. Muchas gracias. Cualquier duda al correo y estaremos pendientes de atenderlo.